vez que en la unidad de control ECU determina que debe comandar al inyector, va a enviar un pulso por cada línea respectiva de cada inyector llamada IJT. Él envía un pulso a la unidad de control del EDU y el EDU en ese momento acciona o comanda el inyector. Si el inyector funciona correctamente, envía una confirmación, que es un pulso casi que inverso al de mando. Y de esa manera el SM o el EQ determina que el EDU está funcionando correctamente. Entonces, si queremos diagnosticar este sistema, tenemos que seguir los siguientes pasos. Vamos a ver el troubleshooting básicamente, en este caso de este sistema, para poder realizar el diagnóstico correcto. Vamos a ir para que entendamos un poco cómo es todo el proceso de diagnóstico. Entonces aquí tenemos nuestro código conocido, en este caso por ejemplo lo que sería el proceso de un motor 1KD llamado P0200, que lo vemos acá, circuito abierto con circuito del inyector. Esa es la forma de describirlo, más sabemos que no necesariamente puede ser solo el circuito inyector, puede ser incluso la salida desde el SM hasta el EDU. Entonces una forma de verificar esto es lo siguiente. Bueno, primero te dice verifica cada uno de los ensambles de los inyectores, sus conectores, verifica la resistencia como tal del inyector, te da como los valores parámetros, si está bien, si está mal, sustituye el inyector, si está bien, verifica ahora el arnés del cableado entre el inyector y la EDU, que serían la terminal INJ, o los INJ. Entonces te dice que cada uno de los inyectores respecto al EDU debe haber, te dice cada una de las líneas, terminal 1 con el 3, te va dando cada uno de estos con respecto al EDU. Te los identifica y te dice que si mides entre esta terminal y esta, debe haber una resistencia de 1 ohms. Te pide primero medir continuidades para determinar en este caso de que no hay un problema de aislamiento entre el EDU y el inyector, ¿sí? Y también te pide que verifiques en cada una de esas líneas el aislamiento respecto a masa. Dice que debe haber más de 10 kiloohms o más. Entonces te pide verificar la continuidad básicamente y la resistencia de las líneas y el aislamiento respecto a masa, que tiene que estar por arriba de 10 kiloohms. Si está mal, pues repara el cableado. Si está bien, continúe ahora en el otro lado. Entonces primero nos hizo verificar desde el punto de vista resistivo con un multímetro. Ahora nos pide verificar desde el lado del EDU hacia el SM, el lado de control. Entonces nos pide que desconectemos los componentes, que desconectemos el conector E7 del SM y que midamos la resistencia de los conectores desde el lado del arnés del cableado. Entonces nos da los valores parámetros desde el EDU, ahora hacia quién, hacia el SM, el lado de control. Entonces dice, entre esta terminal y esta terminal deben haber resistencias menores a 1 ohmio y de la misma manera que vimos anteriormente nos dice que midamos aislamiento a masa de cada uno de esas líneas. Entonces nos dice que tiene que ser 10 kiloohmios o más. Si está mal, pues tienes que reparar el cableado. Si está bien, debes continuar con el proceso diagnóstico. Ahora nos dice, compruebe el accionar del inyector, voltaje de la batería. Entonces nos dice ahora que verifiquemos el EDU, diagnostiquemos el EDU. Entonces dice que el positivo llega por la terminal 8 del conector I5, ¿sí? Y que el negativo llega por la terminal 1 del conector I6. O sea, uno de los conectores del EDU, que están en los extremos. Nos dice que verifique que debe ser el voltaje entre 9 y 14 voltios. Si está bien alimentada, perfecto, vas a pasar al siguiente paso. Si no, pues tienes que comprobar qué pasa con el circuito fuente de alimentación del inyector, del EDU. Si hay un problema masa o si hay un problema positivo. Si está bien, ahora nos dice que compruebe el SM, el voltaje del inyector. Vamos a mirar qué es esta etapa del diagnóstico. Entonces nos dice en este momento que ahora debemos sí utilizar un osciloscopio para poder diagnosticar cada una de las líneas de mando desde el SM o EQ hacia nuestro EDU. Nos dice primero los parámetros que debemos utilizar. Entonces, señores, cuando vayan a utilizar el osciloscopio para hacer esto, pueden verificar o bien sea cada uno de los inyectores por aparte, o bien sea el injection file por aparte, o relacionar o correlacionar cada inyector, la salida, con la confirmación de diagnóstico entre IJT y injection file, que sería la línea de diagnóstico, que es un cable único. Entonces miremos lo siguiente, aquí tenemos separadas las dos cosas. Entonces, ¿cómo deben calibrar su herramienta? 5 voltios por división y la escala de tiempo va a estar en 20 milisegundos por división. ¿Qué es lo que tengo en pantalla? Bueno, esto sería en caso de que tuviéramos un osciloscopio que tuviera 4 canales. Entonces, si tuviéramos los 4 canales, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar el mando del EQ hacia el SM. Entonces,
debemos ubicar nuestra herramienta con una de sus terminales en la línea de IJT, puede ser en el mismo EDU, que es el de más fácil acceso, y vamos a verificar que esta señal aparezca. Vemos algo particular, como un diseño aquí, como un pequeño diente, ¿sí? Una pequeña cresta acá, de ciclo de onda, y luego nuevamente otro. ¿Esto por qué lo expresan de esta manera? ¿Por qué lo ilustran así? Bueno, porque así es la vista real. Dependiendo de la tecnología del motor, vamos a poder tener una preinyección, una inyección de los pilotos, una inyección principal y unas post-inyecciones. Entonces, para que el EDU comande de la misma manera también al inyector, con unas previas, ¿sí? Con inyecciones previas o pilotos, con inyecciones principales y post-inyecciones, deben aparecer la cantidad de mandos que envía el inyector o que envía el ECU hacia el EDU para que el EDU comande de la misma manera al inyector. Aquí que tenemos el caso de una inyección piloto y una inyección principal. Si tuviéramos una post-inyección, pues vamos a ver otro aquí adicional. Pero en el caso de la ilustración solo vemos dos. Eso sería mirar con el osciloscopio lo que es la línea del 1, la línea del 3, la línea del 4 y la línea del 2. En orden de encendido, ¿no? 1, 3, 4, 2. Si lo estuviéramos viendo en una sola pantalla del osciloscopio y tuviéramos los 4 canales disponibles. Si solo tenemos 2 canales disponibles, pues podemos ir mirando uno por uno para no complicarnos tanto. Lo que tenemos que ver es que aparezca esta señal de mando. Esta señal de mando que vemos acá. Ahora, también podemos mirar lo siguiente, el injection file. El injection file es un cable único, de tal manera que las confirmaciones del EDU van a aparecer en el mismo orden de encendido consecutivas y inversas. Entonces vemos acá que en la misma línea de tiempo que observamos, ¿sí ven? Cuando el inyector da el comando aquí hacia arriba, el EDU confirma en sentido que inverso, ¿sí lo ven? En sentido inverso, de la misma manera, pero nuevamente aparece otro aquí muy seguido. Bueno, es de la misma manera la confirmación. Como es un cable único, aquí vamos a tener el inyector 1, inyector 3, inyector 4 y inyector 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Si falta uno de ellos, hay un problema y se va a generar el código P0200. Si faltan todos, definitivamente hay un problema con el EDU. Si estos aparecen y aquí no hay nada, hay un problema realmente con el EDU. Si el problema es un solo inyector, puede aparecer aquí los mandos de cada uno de ellos, pero puede aparecer acá en línea recta o ausente como tal una de estas confirmaciones. Si está ausente una de estas confirmaciones, tenemos que mirar nuevamente qué está pasando probablemente en el inyector o si es un problema como tal del EDU en la confirmación del funcionamiento de ese inyector. Entonces vamos a tratar de mirar una imagen en donde tratamos de correlacionar los dos valores y poder observar los 4 inyectores, solo que por el tamaño de la pantalla pues se va a ver reducido esta señal, no la vamos a ver tan cuadrada, pero es una forma de ver realmente y de compararlo. Miren cómo se podría ver de manera real esto. Ok, aquí lo tenemos, vamos a ponerlo en pantalla para que lo observen. ¿Por qué se ve así? Porque hemos cambiado la escala del tiempo para poder ver todos los inyectores, ¿sí? En el caso de la IJF, la confirmación de todos los inyectores. Entonces, ¿qué tenemos acá? Arriba, en la parte de arriba superior, en el canal A, teníamos, perdón, en el canal B, aquí está puesto el canal B, tenemos la IJT de confirmación del inyector 1. Y en la parte de abajo, en el canal A, tenemos la IJF, que recordemos que es un cable único y es la confirmación, injection file, la confirmación de funcionamiento. ¿Qué es lo que tenemos acá? Cuando comandó el inyector 1, el injection file confirmó que estaba funcionando ¿qué? Correctamente. Y sigue confirmando aquí a quienes, que aquí no se ven. Sigue confirmando por orden de encendido 1, 3, 4, 2. Y nuevamente retoma quién? El 1. Y lo confirma. ¿Sí? ¿Qué pasa si está ausente uno de estos? Va a aparecer algo como se ve acá, pero plano aquí abajo. No va a aparecer aquí. O si falta la confirmación del EDU, va a aparecer acá, más no va a aparecer acá. Entonces, dependiendo de lo que tengamos aquí, podemos definir, bien sea si hay un problema en la señal de mando que envía la SM, o si hay un problema en la confirmación del EDU. Si hay un problema en la confirmación del EDU de uno de los inyectores, probablemente hay un problema en el circuito de ese inyector o un problema en el EDU.
habría que pasar a diagnosticar la línea de potencia y para eso tenemos que hacer un proceso de medir el inyector desde el punto de vista resistivo, su cableado, su arrollamiento, su bobinado como tal inyector, o medir el voltaje y el amperaje de mando del inyector, con el mismo osciloscopio lo podemos hacer. Y una vez determinado cuál es el problema, si el problema es el EDU, si el problema es el inyector, puede sustituir el componente. Pero si no nos llega, por ejemplo, esta acá, que es el mando IJT de cada uno de los inyectores, a el EDU, pues podemos pensar, o hay un problema en interrupción entre la línea, entre el SM y el EDU, o el SM tiene un problema. O a menos que podría existir la probabilidad remota de que el EDU aterrice esta señal a masa por un cortocircuito interno en sus líneas, que es algo muy atípico. Entonces esta es la forma correcta de visualizarlo. Aquí lo hemos un poco comprimido todo porque quisimos mostrarles cada uno de los inyectores. Inyector 1, luego sigue el 3, 4, 2 y nuevamente acciona al 1. Y el 1 tiene su confirmación respectiva, ¿no? Si pusiéramos acá el 2, entonces va a correlacionar el 3, 1, 3, va a correlacionar este con el de acá. Y de la misma manera, vamos a ver 3, 4, 2, 1 y nuevamente retomaría el 3. Y es la forma de verlo con el osciloscopio. Y eso es lo que nos está pidiendo el manual acá que hagamos. Que verifiquemos cada una de las IJTs y que verifiquemos el injection file, que exista confirmación de cada uno de los inyectores. La forma es que ustedes van a ver algo uniforme, ¿no? Siempre casi que la misma distancia, si mantenemos la rotación, si lo hacemos en mínima, si mantenemos la rotación del motor, pues vamos a ver una frecuencia aquí constante y vamos a ver eso. Si vemos un espacio acá, plano aquí, probablemente va a haber un problema de confirmación del EDU. Y si aquí falta alguno de estos, podemos decir nuevamente que falta una señal de mando desde el SM hacia el EDU. Nos pregunta si la forma de onda es correcta y nuevamente confirmamos. Si la forma de onda está mal en la IJT, pues que reemplacemos el inyector. Si no, si está bien, debemos reemplazar el impulsor del inyector. Y finalmente ya podemos decir que hemos terminado como tal nuestro proceso de diagnóstico para lo que sería nuestro código P0200. Algo particular, en el proceso de diagnóstico de Toyota no nos incluye lo que les mencionaba sobre medir el inyector. Es algo muy importante poder con el inyector conectado medir la señal de mando del EDU como tal hacia el inyector utilizando el osciloscopio. Eso nos permite ver si hay un problema en el inyector, un aterrizaje a masa o algo del inyector, y es algo mucho más práctico y hacerlo, que es algo de las cosas que hacemos incluso cuando realizamos las capacitaciones de los sistemas de emisión denso. Entonces es poner todo esto en práctica, es hacerlo, es mirar en detalle todo esto que estamos observando aquí, hacer cada uno de sus pasos y otros tips adicionales que vamos dando durante el proceso de diagnóstico que ustedes pueden contemplar para lo que es el diagnóstico del sistema EDU.